presento al maestro Salomón Díaz Mondragón. Él nos representa a WWF México. Él es biólogo, maestro en ciencias biológicas y tiene un diplomado en instrumentos de planeación de desarrollo regional por la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM. Es integrante del Subcomité de Ciencias del Mar, de la Comisión Mexicana de Cooperación con la UNESCO, con el MEX, del Comité Mexicano del Diseño de las Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible 2021-2030. Adicionalmente, cuenta con algunas iniciativas en las que ha participado, incluyendo temas como ordenamientos ecológicos, marinos, grandes ecosistemas marinos del Golfo de México y del Pacífico Central Americano, y en general, política en mares, costas e implementaciones de acuerdos con objetivos internacionales sobre océanos, incluido el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 14. Hola, maestro Salomón, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Listo. Ahora sí lo vemos. Si usted nos puede ver en la pantalla y bueno, lo principal, ver ahorita su presentación. Sí, la estoy presentando. Ustedes me Listo. dicen. Sí, perfecto. La vemos clarísimo. Excelente. Adelante, lo dejo. Muchas gracias. Pues gracias, Viridiana. Muchas gracias a la CONUE por organizar este evento tan importante y por darnos un espacio a WWF para aportar información y algunas propuestas en el tema de eficiencia energética y descarbonización de puertos y transporte marítimo en México. Y voy a hacer una breve presentación, primero de la organización a la cual ahorita estoy representando, y muchos de ustedes ya nos conocen. Nosotros somos una organización que ya tiene 60 años de trabajar en todo el mundo, estamos en alrededor de 100 países, y tenemos diversos proyectos en diferentes temas que ustedes pueden ver aquí en pantalla. Tenemos desde océanos, ecosistemas terrestres, vida silvestre, bosques, agua, alimentos y cambio climático y energía, que es en el tema que me voy a enfocar en esta charla con ustedes. Aquí es donde se inserta el tema de descarbonización marítima y portuaria, en el tema de cambio climático, y obviamente todos estos temas son muy complejos que involucran temas transversales como gobernanza, mercados y finanzas. Voy a empezar con... Un segundito, ya está. Muy afortunado que antes de esta presentación estuviera la capitán Ana Laura López de la CEMAR, a quien le envío un cordial saludo y con quienes estamos colaborando para aportar a este tema específico. Y la capitana Ana Laura habló de todo lo que es el tema de sustentabilidad marítima y portuaria. Ya dio mucha información muy interesante. En esta diapositiva yo estoy presentando algunos de los datos que ella ya nos presentó anteriormente, y yo me voy a enfocar en el tema de la descarbonización, uno de los puntos importantes que se tocaron ya previamente del transporte marítimo. Y como bien se comentó, ya la contribución del transporte marítimo a nivel mundial y a nivel nacional, a pesar de que la flota nacional es muy pequeña, la flota internacional, la flota de altura, tiene una relevancia muy, muy grande en el transporte de mercancías de México hacia otros lados del mundo y viceversa. Entonces, son algunos datos que ya se mencionaron: 118 puertos y terminales en los dos litorales, 286,000 toneladas manejadas en los puertos, a través de los principales puertos de México, más de 28,000 buques que arribaron, y casi 8 millones de contenedores que se movieron en los principales puertos de México. Entonces, a nivel internacional es muy importante nuestra participación, tanto para traer bienes y productos que consumimos y que usamos diariamente en nuestras casas y en nuestra vida diaria. Casi el 80% de
todos los bienes que tenemos y que consumimos se transportan por vía marítima, entonces es un sector muy importante. Sin embargo, bueno, como bien se reconoce, ya como todos los medios de transporte, se generan gases de efecto invernadero, principalmente el dióxido de carbono, que, como muchos de ustedes saben, contribuyen al cambio climático. Y el cambio climático afecta de diversas formas a todos los sectores, incluyendo a los mismos sectores que emiten gases de efecto invernadero. En esta gráfica lo que vemos es el sistema de portuario marítimo, y de aquí lo que quiero resaltar es que en todo el sistema se generan emisiones, y si empezamos del lado del mar, los barcos que entran y salen a los puertos generan emisiones de CO2. El equipo en los puertos, grúas, montacargas, almacenes de refrigeración, generan también emisiones, y todo el sistema de transporte de las mercancías, tanto dentro de los puertos como fuera, también genera emisiones. Y aquí estamos incluyendo el ferrocarril, por ejemplo, que muchos puertos es una de las vías de movimiento de las mercancías, que también. Entonces, fíjense, en este gran sistema tenemos varios medios de transporte multimodal, lo que son barcos, camiones y ferrocarril. Entonces, para hacer un buen trabajo de descarbonización de todo el sistema, tenemos que pensar en el transporte multimodal y las emisiones. Actualmente, como también ya se presentó en la diapositiva anterior, tenemos datos de las emisiones de la flota nacional. También tenemos datos de emisiones de los puertos, de todo el equipo de los puertos, pero hace falta integrar las emisiones asociadas al transporte, camiones y ferrocarriles. Y de aquí es donde empiezan las acciones que debemos promover y realizar a través de inventarios actuales, ¿no? Y qué bueno que el mes que viene se va a hacer este trabajo, como lo mencionó la capitana Ana Laura, con el INEC, porque necesitamos actualizar o integrar esta información como punto de partida para diseñar mejores estrategias de descarbonización de todo el sistema marítimo portuario. Y bueno, aquí hay muchos datos. En esta diapositiva yo les muestro datos de investigaciones que se han hecho, en la que ya se mencionó del INEC, 1.55 millones de toneladas de CO2 equivalente solo de la flota nacional. Aquí es importante resaltar que estas son las menores emisiones y las mayores emisiones vienen de la flota internacional, todos aquellos buques de alta mar. Y aquí hay varios datos, varias fuentes de información. La CEPAL, por ejemplo, en un cálculo con base en importaciones y exportaciones, habla de 11 millones. La Comisión para la Cooperación Ambiental de Norteamérica tiene datos de hasta 178 millones, y la UNAM, en un estudio reciente del año pasado, calcula hasta 400 millones de toneladas de toda la flota, de todos los buques que están en la zona económica exclusiva de México. Aquí, obviamente, estas variaciones de datos se deben en parte a las metodologías que utiliza cada fuente de información y la extensión. Algunos se enfocan en las áreas de los puertos solamente, otros en 20 millas náuticas, otros hasta 200 millas náuticas. Lo importante es que estas emisiones, bueno, es importante tener dimensionada la cantidad de emisiones, pero lo importante o los impactos que esto genera, esta contaminación, que es una contaminación atmosférica, es que esto llega a las ciudades portuarias y más allá. O sea, esta contaminación entonces se mueve por efectos de los vientos hacia zonas adentro del territorio, y esto causa enfermedades, causa afectaciones a la salud y también pérdidas económicas por toda la cuestión de ausentismos, ingresos al hospital y atención.
que le cuesta al Estado, y aquí hay datos de la Comisión de la Cooperación Ambiental de Norteamérica, de incluso cuánto cuesta atender todas esas emisiones, que vienen desde muy lejos. Y también, obviamente, tienen efectos en el ambiente. Uno de los más conocidos recientemente es la acidificación de los océanos, porque esos gases de efecto invernadero, ese CO2, se deposita en los océanos y eso cambia su pH y afecta a ciertos organismos, como por ejemplo los corales, que de por sí ya están afectados por muchos efectos antropogénicos, pues esto viene a sumarse a la afectación. Y bueno, también como precisamente alguien preguntaba en la sesión anterior, pues eso mismo afecta a las poblaciones humanas por el aumento del nivel de mar, por el aumento de la frecuencia de huracanes, por el aumento de fenómenos que ponen en riesgo la infraestructura y a las poblaciones y a los ecosistemas. Entonces, es muy importante trabajar en la descarbonización de los puertos y del transporte marítimo para, obviamente, todos los sectores, no es único el transporte marítimo, sino todos los sectores, la energía, el transporte terrestre, etcétera, para reducir y cumplir con esos compromisos que ya se mencionaron, entre ellos el Acuerdo de París. Ahora, resalto el tema de la flota internacional y en este mapa ustedes pueden que viene de un sistema que se llama Marine Traffic, donde ustedes pueden ver todos los barcos que andan en la zona económica exclusiva de México, en la zona marina, porque muchos de ellos no hacen escala en México. O sea, por ejemplo, muchos vienen de Panamá, se van a Long Beach, a Los Ángeles o Vancouver, o por el Golfo llegan a Houston. Muchos de la mayoría de la flota de altura no pasa por ningún puerto mexicano, se van directamente y son los mayores responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por eso hay que trabajar en las regulaciones internacionales como el anexo 6 del convenio Marpol. Ese es un instrumento que regula las emisiones y que hace que los barcos, independientemente de qué país sean y a dónde vayan, cuando entren a territorio nacional, reduzcan sus emisiones. No se ha firmado, México no ha ratificado ese anexo y es una de las recomendaciones que estamos haciéndole a México, a todas las autoridades, de trabajar en ese instrumento, a la Comisión Intersecretarial de Mares y Costas y Mares, que lo resalte en su agenda, porque por mucho que hagamos a nivel nacional, que es importante reducir las emisiones, si no reducimos las internacionales, no vamos a resolver la gran parte del problema. Y como ejemplo, muchos buques cuando pasan por México, pues emiten y consumen combustibles altos en azufre, por ejemplo, y emiten gases de efecto invernadero, pero cuando llegan a Estados Unidos, al límite internacional marino con Estados Unidos, con Canadá o con otros países que sí ratificaron el anexo 6 Marpol, ellos cambian su combustible y se apegan a la normatividad. Esto es muy importante, por ejemplo, en el caso de las fronteras, porque como en Estados Unidos se aplica ese anexo, el anexo 6 Marpol, y cuando llegan, por ejemplo, van a Long Beach o a Los Ángeles, muchos buques se quedan del lado de México, en el mar, pero del lado de México, y ahí están quemando el combustible más contaminante. En cuanto ya les dan entrada al puerto y cruzan la frontera con Estados Unidos, ya cambian y queman combustible más limpio, ¿no? Para cumplir con su regulación. Entonces, esta es una de las recomendaciones principales que estamos haciendo, reforzar la regulación internacional, sobre todo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y bueno, los beneficios que se tendrían de que el país entre fuertemente a este tema de la descarbonización son de diversos tipos. Tenemos, por ejemplo, las inversiones. Hay toda una industria ya en desarrollo y creciente respecto de los combustibles cero carbono o combustibles alternativos, combustibles renovables, como por ejemplo el hidrógeno o el amoníaco verde,
que se están recomendando en muchas partes del mundo y lograrían atraer inversiones a México importantes. Aquí hay una cifra de 130 a 188 billones de pesos a partir de un estudio de una alianza que se llama Getting to Zero Coalition. Este es muy reciente, es del 21, y acaba de salir hace un mes un segundo informe también del potencial que tiene México para los combustibles cero carbono. Obviamente también la descarbonización y la reducción de emisiones del transporte marítimo y terrestre contribuía a las mejoras en la salud, a reducir enfermedades e incluso muertes prematuras y a generar empleos. Todo este mercado del hidrógeno verde, en toda su cadena, desde la producción hasta el uso y distribución, está calculado que podría generar hasta 90,000 empleos. Y bueno, ¿cómo hacer que ya entrando más al tema de eficiencia energética? La eficiencia energética es uno de los mecanismos para la descarbonización marítima y portuaria, así como el uso de los combustibles renovables y también el mantenimiento de medidas y medidas operativas. Aquí tenemos unas gráficas. La del barco aquí es una gráfica de la OMI. La OMI tiene una serie de recomendaciones, tiene diversas guías para reducir las emisiones a través de medidas de eficiencia energética y operativas, como por ejemplo, y al implementarlas, ¿qué porcentaje de gases de efecto invernadero se podría reducir? Entonces, obviamente, como se ve aquí abajo a la izquierda, el uso de combustibles alternativos, como los que ya mencioné, son los que generan el mayor porcentaje de reducción de emisiones. Pero hay otras, por ejemplo, la optimización de la velocidad, la diferente velocidad a la que van los barcos, dependiendo de en qué momento deben llegar a los puertos, puede también reducir emisiones. La optimización de los viajes, por ejemplo, el mantenimiento de los cascos y de las estructuras, por ejemplo, la limpieza, también eso, por ejemplo, reduce la fricción. Hay muchos sistemas diseñados para reducir ese contacto y esa fricción que se tiene del buque con el agua, lo cual hace un movimiento más eficiente y que puede reducir consumo de energía y también emisiones. Y hay otras, por ejemplo, la OMI tiene una guía de 8 medidas de este año, porque ya también reducen emisiones y ayudan a la eficiencia energética. Por ejemplo, operaciones simultáneas en los puertos, mejorar la planificación de los buques, optimizar el uso del peso muerto de los barcos con datos, facilitar la limpieza, mejorar la compatibilidad del barco con el atracadero, etcétera. Son 8 medidas que está implementando la OMI y que también hacemos una invitación y una respetuosa recomendación a la CEMAR y a las autoridades involucradas, a los puertos, las ACIPONAS, las empresas, a que prueben estas medidas, a que las echen a andar, a que verifiquen su eficiencia en México y que nos ayuden a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y pues aquí nada más reiterar que México está en una posición estratégica que le permitiría, no solo que le permitiría producir energía renovable, combustibles alternativos, y no solo para el uso del transporte marítimo, sino que los puertos y el transporte se convierta en un potencializador, porque ahí es donde llegan, salen, se almacenan, se distribuyen a otros sectores y otras partes del país. Por ejemplo, al sector de la minería, al transporte terrestre. El transporte marítimo es estratégico para potenciar otros sectores, ¿no? Que consumen energía y que a través de estos combustibles como el hidrógeno verde y el amoníaco verde pueden contribuir a reducir sus emisiones. Y pues como ya sabemos todos, en México hay una abundancia enorme de energías renovables, eólica, solar, que es la que permitiría producir combustibles verdes. Ahora, un segundito, estoy pasando no se mueve.
Está. Ahora, este es un ejemplo de cuánto ahorro de energía eléctrica se ha generado. O sea, estos datos son datos reales de la Profepa y es cuánto ahorro en energía eléctrica y reducciones de emisiones de CO2 en el puerto de Manzanillo, con datos de Profepa. Entonces vemos que, por ejemplo, a través de los años, digamos del 2018 al 2021, se han ahorrado más de 39 millones de kilowatts por hora al año y se han reducido hasta 127,000 toneladas de CO2 equivalente. Entonces, este es un ejemplo de que sí se puede, sí se están haciendo ahorros al implementar diversas medidas de eficiencia energética u operativas y que podemos expandir estos ejercicios a todo el sector marítimo y a todo el sector portuario. Como bien se comentó, a través del programa de reconocimiento de puertos limpios de la Profepa. Y bueno, aquí nada más comentarles, muchos, en el mundo esto ya se está haciendo, hay compromisos fuertes. Esta es otra recomendación que estamos haciendo a este sector, hacer compromisos ambiciosos y relevantes, como lo están haciendo, por ejemplo, el puerto de Barcelona, y ya se ha comprometido a descarbonizar su transporte marítimo. Muchos puertos ya lo están haciendo. Empresas, por ejemplo, que son las que responsables o los mayores usuarios de transporte marítimo en el mundo, como IKEA, Target, Walmart, Amazon, ya están haciendo compromisos, ya han hecho compromisos. Para algunas organizaciones no es suficiente, porque lo están llevando hasta el 2050. Entonces es importante acortar estos tiempos y en 2030 ya tener un buen porcentaje de buques en alta mar usando combustibles renovables y alternativos y mejorando su eficiencia energética. Hay una organización de los líderes, de los dueños de las empresas navieras, de los cargo owners, que se llama COSEP, que también ya como gran industria mundial ya se comprometió. Y un compromiso reciente que se hizo en la COP26 de cambio climático, muy importante, que puede ayudar a detonar el desarrollo regional de transporte marítimo limpio, son los corredores verdes marítimos. Fue una propuesta promovida fuertemente por la coalición Getting to Zero, y que, por ejemplo, Estados Unidos ya se comprometió con China de que entre sus puertos de Los Ángeles y de Shanghái se haga un corredor verde libre de emisiones. Esto va muy bien con lo que presentó la capitán Ana Laura en la sesión anterior del transporte marítimo de corta distancia y de la colaboración con Estados Unidos para reducir emisiones. Entonces, aquí hay muchas cosas muy interesantes que también recomendamos que se retomen y que se exploren para contribuir a la descarbonización del sector. Y este es, por ejemplo, Los Ángeles. Necesitamos sistemas como este de Los Ángeles, en donde cada año ellos reportan cuántas toneladas se emitieron, no solo de CO2, sino de otros contaminantes criterio, como material particulado, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno. Y aquí, como ustedes pueden ver, en un sistema muy sencillito, dice tipo de barco o barcos que llegan, de alta mar, de manejo de carga en la bahía, el ferrocarril, camiones. Fíjense cómo aquí tienen el reporte multimodal, barcos, camiones y tren. Y el puerto de Los Ángeles cada año dice, redujimos un 25% en CO2 en el tal tipo de transporte. Y eso significó la reducción de tantas toneladas. Aumentamos la emisión de tal fuente, pero en sus reportes, en sus estrategias anuales, ellos ya dicen, bueno, esto aumentó por tal situación y vamos a implementar esta acción. Ese es el tipo de información que necesitamos de los puertos, que los puertos le den a la ciudadanía esta información para que la ciudadanía esté enterada y sepa muy bien qué está pasando con las emisiones del puerto, qué están haciendo
las autoridades portuarias y las empresas que trabajan dentro de los puertos para reducir sus emisiones. Esto es muy importante y también es una de las recomendaciones que estamos haciendo, que se generen sistemas de monitoreo y reporte de las emisiones y se apoye no solo dentro del puerto, sino fuera, porque pues muchos de los impactos se generan alrededor de los puertos en las ciudades. Entonces, este es un ejemplo. Y bueno, ya finalmente, comentarles que pues es una tarea que requiere trabajo en diversos aspectos, desde la legislación, regulaciones, porque sí hay mucha regulación ya a nivel específico para el transporte marítimo y puertos, pero hace falta en el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero. Ahí resaltar la importancia de ratificar el anexo 6 del convenio MARPOL sobre emisiones a la atmósfera. Necesitamos también instrumentos de política pública, como se mencionó anteriormente, que los programas maestros de desarrollo portuario incluyan objetivos y estrategias de descarbonización, que la Política Nacional de Mares y Costas, que lleva las CIMARES, también incluye este tema, que los instrumentos específicos de cambio climático, como la estrategia, el programa especial y la contribución nacionalmente determinada, incluyan objetivos relacionados con la descarbonización. Muy importante, ya lo mencioné, datos, inventarios, información pública, accesible y actualizada periódicamente. Como decía la capitana, en el caso de Manzanillo, se tienen datos del 2013, más o menos, que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo. Hay que actualizarlo y hay que completarlo con todo el sistema. Y bueno, financiamiento e incentivos, van a decir, pues sí, ¿cómo le hacemos si se necesita invertir, meter recursos, estudios, capacidades, entrenamiento? Otra recomendación es que la OMI, buscar el apoyo de la OMI también, traer a la OMI a que dé capacitación y entrenamiento en todas las guías que tiene para descarbonizar y contar con mayores capacidades en el país para ello. Y pues muchas gracias. Con esto ya termino mi presentación. En esta página que les estoy poniendo aquí en la diapositiva, ahí ustedes pueden ver el trabajo que estamos haciendo en WWF, apoyando a la CEMAR en sus funciones y atribuciones. Y pues esta información también está ahí en la página, las infografías. Y bueno, con todo gusto les compartimos la presentación. Ok, sí, le estamos poniendo, primero le agradecemos mucho, felicitaciones por su gran trabajo, la entrega y la dedicación. Si gusta la liga, la puede poner en el chat, la jalamos y la ponemos a todos los compañeros que nos están viendo ahorita en vivo. Perfecto. Para que así les llega en el momento y la tengan, ¿no? Y la pueden colocar en alguna pestaña. Bueno, muy bien, pues, muchas gracias. Tiene la siguiente sección, son las preguntas y respuestas. Vamos a comenzar. Tenemos, ¿existe algún tipo de colaboración entre WWF y la CEMAR sobre la problemática que presentan los puertos mexicanos respecto a la contaminación ambiental que generan las embarcaciones extranjeras? Sí, desde que inició nuestro proyecto en WWF el año pasado, nosotros, la primera autoridad a la que nos acercamos fue la CEMAR, y precisamente con la capitana Ana Laura, ahí le externamos nuestro apoyo, nuestra disposición a trabajar en conjunto con la Secretaría de Marina, y les hemos proporcionado toda la información que hemos recopilado de diferentes fuentes, la CEMAR ya la tiene, estas recomendaciones también, y pues también hemos hecho énfasis en el tema de los buques de altura, que son los que contribuyen más a las emisiones, muchísimo más que la flota nacional. La flota nacional, como ya se vio, contribuye de una forma muy pequeña. Entonces tenemos que resaltar el foco en lo internacional. Por eso la insistencia con el anexo 6 MARPOL, que ya se han hecho intentos anteriormente de ratificarlos. Hicimos un trabajo muy extenso con todas las dependencias. CEMAR, las CIMARES ya lo saben, ya tienen toda la información. El Senado ya estaba
al tanto del anexo 6 Marpol, todas las dependencias se han hecho el análisis. Entonces, sí, por eso pongo mucho énfasis en ese aspecto, pero sí estamos ahí trabajando y apoyando a la CEMAR en todo lo que se pueda. Ok, bueno, muchísimas gracias. Y como dice usted, seguramente en la página de WF van a encontrar también información acerca de lo que nos comenta. La siguiente es de José Luis Pacheco. ¿Qué sanciones existen para los buques mercantes que emiten gases contaminantes en la espera a cruzar a Estados Unidos y cambian sus combustibles menos agresivos al cruzar la línea? Sí, como decíamos, en México, como no hemos ratificado el anexo 6 Marpol, no hay una regulación como tal internacional que les permita sancionarlos en caso de que no cumplan. En Estados Unidos sí, pero pues mientras esos buques estén del lado de México, pues no pasa nada, ¿no? Por eso, cuando ellos cruzan hacia los puertos de Estados Unidos, ahí sí ocupan los combustibles y de acuerdo a la regulación, y pues ya pasando la línea, digamos, pues ya cumplen. Entonces, por eso es importante atender desde el tema regulatorio para que ya después políticas, instrumentos tecnológicos, económicos, etcétera, ya puedan alinearse a esa regulación. Perfecto. Bueno, pues tenemos ya la última para darle paso a los demás compañeros. Sí. ¿Es posible a que las apizonas conozcan el consumo de energía que genera la operación de sus equipos portuarios? Sí, de hecho, en sus reglas de operación, o sea, muchos en sus programas maestros de desarrollo portuario y en sus reglas de operación de los puertos, por ejemplo, el de Manzanillo, su regla de operación dice que las empresas que operan dentro del puerto deben proveerle los datos a la CIPONA, a la autoridad. Entonces, todas las empresas deben proveer su información, y mucho de eso, justo una diapositiva que yo les puse, donde se ve el ahorro, ahí es con esa información donde podemos ver si están ahorrando o no energía y si están disminuyendo o no emisiones. Eso es muy importante reforzarlo, y también es una recomendación que le hacemos al sector, y porque no todos los puertos tienen esas reglas de operación. Manzanillo sí lo tiene, pero otros puertos no hay esa información. Entonces, como homologar eso en todos los puertos para que todas las empresas den esa información y esa se haga pública, para que se sepa, como el ejemplo que les enseñé de Los Ángeles. Ahí se sabe, subió, bajó, sí, no, y entonces la ciudadanía ya puede decir, oye, que no bajó, ¿qué pasó? ¿Qué están haciendo? ¿O qué van a hacer para resolverlo? Exacto, eso le iba a preguntar, que si la información era pública para que los demás interesados supieran pues dónde localizarlo, pero dice que sí es pública, ¿verdad? No necesariamente. Si ustedes se meten a las páginas de las escuelas, todavía no está, no se puede encontrar, pero es una recomendación que les estamos haciendo. Publiquen esa información. O sea, que nosotros la hemos encontrado por otras vías, pero no son tan accesibles. Entonces, eso que se publicó, por ejemplo, anteriormente, sería bueno que se tenga disponible al público. Disponible. Pues sí, para todos los investigadores. Exacto, para los investigadores, que puedan hacer análisis también y seguir el tema de las emisiones. Ok. Pues bueno, felicitaciones, maestro. Seguimos en contacto, y bueno, pues todos los compañeros que nos siguen en el canal CONUE pueden seguir mandando preguntas. Si ustedes entran al site, podrán ver, ahí vienen los datos del maestro que nos acompaña el día de hoy, y seguimos trabajando juntos para hacer una eficiencia energética en el transporte marítimo. Hasta mañana.